Continuamos con un segundo ejemplo de las representaciones vectoriales. Nuestro ejemplo dice, la magnitud de un vector C es 8 centímetros y forma un ángulo de 35 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar, inciso A, las componentes del vector, inciso B, las coordenadas del vector, inciso C, los ángulos directores, inciso D, el vector en función de los vectores base, inciso E, el vector unitario. La manera en que gráficamente representaríamos este vector la podemos ver aquí. Está el eje Y, está el eje X. Estamos hablando que es una representación en su forma polar. ¿Por qué? Porque nos dan nuestra magnitud y nos dan nuestro ángulo. Entonces es una representación en forma polar aquí. Aquí, bueno, es aproximada la manera de representarlo, no precisamente es esa escala, entonces esta sería la forma. Entonces vamos a empezar a solucionar. En el inciso A nos piden las componentes del vector. Las componentes del vector ya sabemos cómo hacerlas. En video anterior ya la hicimos, entonces para obtener la componente en X es simplemente multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. La magnitud que en este caso va a ser 8 y el coseno de 35 grados. Entonces, estos datos son ingresados directamente a la calculadora y nos resulta que la componente en X es 6.55 centímetros. Y luego para la componente en Y es exactamente la misma operación, nada más que ahora en lugar de poner la función coseno, pues vamos a poner la función seno. Entonces es exactamente lo mismo, 8 seno de 35 grados, que nos resulta 4.58 centímetros. Y aquí está resuelto el inciso A, que son las componentes del vector. Para el inciso B, en donde nos piden las coordenadas del vector, pues es únicamente esas componentes que ya obtuvimos, colocarlas, pero en forma de coordenada, es decir, la coordenada en X, que es 6.55, y la coordenada en Y, que es 4.58. Entonces, esta es la representación vectorial, pero en su forma de coordenadas. Y luego ya los ángulos directores. Ya conocemos también las fórmulas de los ángulos directores, que sería obtener alfa y obtener beta, que son esos ángulos directores que nos están pidiendo. Entonces es simplemente dividir esa componente en X que ya tenemos entre esa magnitud que también ya tenemos. Y obviamente, pues despejando ahí el ángulo, nos resulta esta manera de representarlo. Es decir, alfa, el ángulo alfa es igual a coseno a la menos 1 ¿de quién? De 6.55 sobre 8. Y esto lo podemos hacer directamente en la calculadora, resultando el ángulo alfa igual a 35 grados. Y luego obtenemos el valor del otro ángulo director, que en este caso es beta. Beta que al momento de hacer el despeje es exactamente el mismo que alfa, pero en lugar de poner la componente en X, ahora vamos a colocar la componente en Y, que en este caso sería coseno a la menos 1 de 4.58 sobre 8 y el ángulo beta nos resulta de 55 grados. Ya en videos anteriores explicamos lo que eran los ángulos directores y sus fórmulas, entonces ya nada más aquí es aplicarlas. El inciso que sigue es el vector en función de vectores base. También es súper sencillo esto, es únicamente representar nuestro vector, pero en función de los vectores base o de los vectores unitarios, en este caso I para la componente en X y J para la componente en Y. Cabe señalar que aquí yo le pongo la flechita de vector tanto a la I como a la J, pero también se le puede poner el típico gorrito, que también es válido para vectores, que es esto que estoy poniendo aquí, más o menos, ¿eh? Entonces no hay problema si en lugar de la flechita le ponen el gorrito este que indica una representación vectorial. Y luego nos piden el vector unitario, que en realidad el vector unitario pues es súper sencillo, ya tenemos también la fórmula, que en este caso es el vector unitario de C, que es igual a, es precisamente el vector C entre el módulo de ese vector. Entonces el vector C ya lo tenemos, que es 6.55i más 4.58j. Aquí volví a poner i, me he equivocado mucho en eso, pero aquí es j. Y todo dividido entre el módulo que ya tenemos, que es 8.
Y ya únicamente separamos, que es 6.55y entre 8, que lo tenemos aquí, y 4.58 j entre 8, que lo tenemos acá. Hacemos la operación y nos resulta esta representación del vector unitario, que es el vector unitario de C, es igual a 0.819 y más 0.573 en J. Este es el vector unitario, por lo tanto, ya no únicamente nos hace falta comprobarlo, que en este caso, ¿qué es lo que vamos a comprobar? Pues que efectivamente sea unitario, es decir, que tenga de magnitud 1. Para eso únicamente aplicamos la fórmula clásica del, de la raíz, en este caso, del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. Si al momento de que hagamos esta operación nos resulta 1, es que efectivamente nuestro vector que tenemos aquí es un vector unitario. Entonces, esta es la comprobación, esta es la manera de realizar este tipo de ejercicios, que en realidad están muy sencillos y bastante interesantes.